Doctor, ¿se puede poner ese microfonito donde sea más cómodo? A ver, veamos dónde se escucha mejor. Ahí se alcanza a escuchar. ¿Cómo le hacemos la prueba? Yo creo que ya vamos a iniciar. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión académica presencial del Sistema Médico de Actualización de Cuautitlán Izcalli. Después de varias sesiones que hemos tenido de manera virtual, pues hoy, gracias al patrocinio de Grunenthal, tenemos una sesión presencial que ya hacía falta también para vernos, para saludarnos, ¿no? Hace unos minutos me preguntaba el doctor por qué se seleccionó este tema, ¿no? La correcta interpretación de los estudios clínicos. Y muchas veces los laboratorios pues nos presentan una serie de estudios, llegan al consultorio con gráficas, ¿no? Argumentando que su producto es de lo mejor, pero pues muchas veces todas esas gráficas no las sabemos interpretar y saber si eso lo que nos están expresando, lo que nos están diciendo, pues es cierto, ¿no? Entonces yo creo que con esta plática pues nos va a quedar un poco más claro acerca de cómo interpretar, cómo saber si realmente lo que nos dicen, lo que nos presentan los laboratorios a través de esas gráficas, el producto es mejor o no. Entonces, pues vamos a ver con esta charla que nos va a dar el doctor Abdel Karim, no sé cómo se pronuncia. Raful. Para servirles. Orozco. Y ahí pueden ver ahí sus títulos. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Nada más, al final, quiero hacerles unos anuncios parroquiales, como se dice coloquialmente, acerca de la situación de la asociación. Entonces vamos a darle entrada al doctor Abdel para que nos presente su tema. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, antes de entrar directamente a lo que es la resolución de los estudios, pues creo que primero, yo tomando en cuenta de que es hablar un poquito de OMO 85, primero ver en dónde estamos parados y por qué hay un interés en actualmente lo que es OMO 85. Ese es un poquito de mi resumen. Hay que recordar que yo, como descargo de responsabilidad, yo trabajo actualmente como MSL de Grunenthal, es decir, que si requieren algo de información científica, tienen alguna duda de los tratamientos, con todo gusto me pueden contactar. Además, soy médico, tengo mi consulta, hago mecánica vascular, hago investigación clínica, y bueno, hay que estar trabajando bastante para generar investigación clínica en este país, que cada vez se complica un poquito más. Pero bueno, creo que lo primero que tenemos que platicar ahorita es por qué son importantes las infecciones de vías respiratorias. Uno, y de manera rápida, pues es la alta incidencia. Probablemente este sea uno de los principales motivos de consulta, obviamente en sus consultorios, y estamos hablando de infecciones. Las infecciones de vías respiratorias tanto superiores como inferiores. ¿Y esto qué puede llevar? Bueno, generalmente vemos muchas gripitas en el consultorio, algo pasajero, la mayoría son infecciones de tipo virales, que dice el dicho que con, sin y a pesar de tratamiento antibiótico se quita en 7 días, ¿no? Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, que somos tan descuidados en salud, pues esto también ya está empezando a representar una morbilidad y una mortalidad bastante alta en nuestra sociedad. Y es porque no estamos dándole el valor suficiente a las infecciones y tampoco les estamos dando el tratamiento que merecen. ¿Por qué? Porque además tenemos un sobrediagnóstico de lo que le llaman la faringitis estreptocócica, ¿no? Las amígdalas inflamadas, las famosas anginas. Y también estamos generando un problema público actualmente, al menos en salud, porque estamos otorgando más antibiótico de lo que deberíamos de darle a nuestra sociedad. Y bueno, yo creo que ya cuando escucharon,
el punto del antibiótico empezamos a ver, nos va a hablar sobre las superbacterias. Probablemente sí son cosas que tenemos que ver. Estamos generando nosotros un problema de resistencia bacteriana. Y esto obviamente está dada y directamente, exclusivamente al mal uso de un antibiótico. Pero bueno, hay otras cosas que tenemos que ver. No solamente es la resistencia que hace la bacteria, es la resistencia que hacemos nosotros al antibiótico y los estragos que puede hacer en nuestro organismo. Y además esto directamente le va a pegar a los costos. Los costos que nosotros enfrentamos en nuestro consultorio, los costos que enfrenta obviamente el paciente en su núcleo familiar, los costos que enfrenta la salud pública. Y hoy lo vemos más, que ha estado tratándose de abrirse un poquito más al público la salud de nuestro país y tratando de arañar de alguna u otra manera alguna vez el sistema de salud que tiene Dinamarca, lo veo difícil, pues aún así se ha estado abriendo y entonces cada vez tenemos más derechohabientes sin que haya un pago a las instituciones de salud pública y estamos totalmente rebasados. Si alguien de ustedes como yo tiene contacto en el IMSS o en el ISSSTE, o sea, estamos más rebasados de lo que estábamos acostumbrados. Y entonces pues tenemos que empezar a ver qué es lo que podemos hacer de nuestra trinchera. Uno, pues, ¿cuáles son la mayoría de las infecciones? Pues hay que ver que realmente las infecciones son virales. Y entonces habría que empezar a modular cuáles son las necesidades reales de antibiótico. Porque una gran tasa de esos pacientes que tenemos actualmente en el hospital que van por una infección es por una superbacteria. Es por infecciones en la cual la mayoría de los antibióticos que nosotros tenemos a la mano ya no son suficientes. Y entonces la infección se complica, llega a un hospital de segundo o tercer nivel y hay que empezar a darle tratamiento antibiótico que es obviamente más caro, más especializado y que probablemente en algún punto el mal uso también nos va a generar una resistencia y entonces nos vamos a quedar sin armas. Entonces hay que ver, pues, qué es lo que tenemos que enfrentarnos nosotros. Prácticamente el 80% de las infecciones son por virus. No debería de ser necesario generar ni dar un antibiótico a nuestros pacientes. Digo, y aparte, y nota cultural, yo creo que a muchos les ha llegado estas recetas de algunos lugares en las que mis compañeros médicos le ponen un antibiótico, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico, si es resistente o si ya tiene algún punto en desfavor este medicamento, acitromicina. Pero como ya tiene bastantes infecciones, se fracciona para amarrar, ¿por qué? No sé. Le dan su desinflamatorio porque le va a dar algo de fiebre, ibuprofeno o paracetamol, y como trae la garganta inflamada, dexametasona. Y entonces pues ya nos complicamos totalmente el panorama con nuestro paciente, ya le estamos nosotros estropeando el tratamiento y la infección. Y probablemente nosotros estemos contribuyendo a que 3 días, 5 días, el paciente ahora sí presenta una infección bacteriana porque nosotros disminuimos el sistema inmunológico, cuando tendríamos que haber atacado estas bacterias que son las más comunes en nuestra sociedad. Era fácil ver y lo único que teníamos que hacer era ver los riesgos que teníamos con nuestros pacientes para poder localizarlos en dónde está el mayor problema. Son los pacientes vulnerables. Niños, ¿por qué? ¿Por qué tienen este riesgo? Bueno, sistema inmunológico inmaduro, no ha tenido todo el contacto que ha tenido obviamente un humano, un hombre o una mujer, adultos con el paso de la vida, que ha tenido contacto con cientos y no miles de bacterias. Y obviamente necesitamos generar cierta madurez. Habría que ver también los factores sociales y los factores ambientales a los cuales nos enfrentamos para empezar ahora sí a ver cuáles son las necesidades de mi paciente. Riesgos en el adulto, ya sabemos que son algunas enfermedades crónicas, también el tabaquismo que se da mucho con nosotros y obviamente algunas zonas de nuestro país que tienen una alta incidencia de contingencias ambientales. Entonces también hay que ver que eso nos va a afectar al entramado pulmonar y bueno, nuestros pacientes ancianos por la misma inmunosenescencia. Cuando yo ya tengo esto, ya tengo que empezar a ver en qué punto yo ya tengo infecciones recurrentes, que es uno de los diagnósticos que tenemos totalmente infravalorados. Que luego nos llega el paciente, trae una infección, lo empieza a explorar, es viral. No va a necesitar nada más que sintomatológicos. Se va a su casa con esto, tenemos que hacerla de maestros, esto es lo que usted tiene que saber de su enfermedad. Por favor, no tome nada más. Le damos su tratamiento para que se sienta mejor
ya vino conmigo, tiene 2 días enfermo, 5 días le quedan en promedio, no se preocupe, ¿vale? Va a descansar estos 2, 3 días. Ahora, ¿qué pasa cuando ya llega la mamá con los chaparritos, o ya llega el paciente y nos dice, es que ya llevo muchos días, o ese mismo antibiótico me lo dio la vez pasada? Ya para que el paciente se acuerde, es porque algo no estamos haciendo bien. O cuando la mamá ya está desesperada, dice, es que ya van 3 veces en el año y apenas estamos en marzo. Entonces hay algún problema obviamente, y es porque no estamos generando el diagnóstico de infecciones recurrentes que se deberían de tratar diferente a una infección aguda, que es la que sucede de manera normal. Yo como papá veo esto y digo, bueno, el diagnóstico de infecciones respiratorias recurrentes ocurre cuando son más de 8 infecciones por año en niños menores a 3 años y más o menos 6 en niños mayores a 3 años. Yo no sé ustedes, pero a mí se me enferma todo ese número de veces. Algo no anda bien, sin importar la edad. Ahora, para adultos, las cosas cambian un poquito. Y es prácticamente esto, que es lo que lo vemos en los niños. Si son más de 2 infecciones graves al año, ya son infecciones recurrentes. Si es adulto, más de 2 infecciones graves o 3 infecciones respiratorias. Y entonces, pues yo me pongo y hago el cálculo incluso en mi persona. El año pasado me dio una otitis, unas 3 o 4 veces una infeccioncita, una gripita, y una de esas me tomé un antibiótico. A lo mejor yo incluso como médico ya estaba en infecciones recurrentes y nunca hice un cambio. Y generalmente, aunque tenemos nosotros nuestros excelentes expedientes, algunos en papel, algunos electrónicos y algunos que ya están utilizando la inteligencia artificial, que sigue siendo electrónico, pero pues son diagnósticos que no tenemos nosotros para generar. Vemos, agarramos el expediente y generalmente vemos si ya le voy a dar antibiótico, a qué era alérgico mi paciente, si no lo recuerdan. Sin embargo, casi nunca vemos en todo el año cuántas veces ha tenido infecciones mi paciente para poder hacer el diagnóstico. Y entonces ya tenemos que empezar a pensar, ¿se trata igual o no? ¿Dónde está el punto o dónde está la inflexión que debo de tomar yo para hacer cambios en el tratamiento? Y les voy a decir por qué. Porque además de que tenemos infecciones recurrentes, somos muy dados a dar un antibiótico para que el paciente también se sienta tranquilo. Y yo al inicio les decía, estamos pensando en superbacterias, sí, pero hemos pensado lo que hace un antibiótico en mi organismo. Este es un estudio bastante bonito, se movió un poquito la gráfica. Se los voy a explicar de manera rápida y estas son de las gráficas que tenemos que ver. Uno, lo que está aquí, este cuadrito de aquí, que me van a disculpar, no sé por qué se movió. Esto que dice SINA es ciprofloxacino, ¿vale? Y aquí más vamos a poner este nombrecito para esta, decía microgotas, microcentímetros de lo que se necesita de un número de conteo de E. coli. Lo que hicieron en este estudio fue poner E. coli en cajitas de Petri, las cultivaron y lo que hicieron es ver con cuántos ciprofloxacino se morían esas colonias de E. coli. Aquí son 13, ¿vale? Son 13 nanogramos por mililitro lo que se necesitó para matarlas. Ahora, en esta lo que hicieron fue suplementar a las colonias de E. coli con AMP, adenosín monofosfato. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de cuando estábamos en la escuela y vamos a recordar que la AMP es aquello que utiliza de manera esencial la mitocondria para producir ATP, adenosín monofosfato. Nos vamos a todo el ciclo de Krebs, que todo el mundo no lo sabemos de memoria, hasta llegar al famoso ATP, que es la que nos va a brindar la energía. Y entonces lo que hicieron aquí fue ponerle ese AMP y vieron que la necesidad de ciprofloxacino para las mismas colonias de E. coli fueron 100, no 13. Y entonces, pues entonces empezamos a pensar, ¿para qué ponerle AMP? ¿Cuál sería el punto? Bueno, pues porque se dieron cuenta, y esto es un seguimiento de alguno de los estudios, nosotros generalmente pensamos que sucede esto. Damos un antibiótico, le pegamos al patógeno y se va. Listo. No. Cuando yo doy un antibiótico hay una respuesta de mi cuerpo. ¿Cuál es esa respuesta? Pues que va a generar algunos metabolitos inducidos, es decir, mi cuerpo va a reaccionar también al antibiótico, claro. Es
es un intercambio entre el antibiótico y nosotros, que le pega a la bacteria muy bien. Pero ¿cómo responde nuestro cuerpo? Bueno, genera metabolitos. ¿Cuáles son esos metabolitos? El AMP. ¿De dónde está saliendo entonces este AMP? Y tenemos que recordar, pues, cuál es la evolución que nosotros llevamos. La evolución es, y me voy a poner a recordar lo que nos enseñaron en biología. Dos bacterias se unieron, generando una simbiosis. Y esa simbiosis resultó en nuestras células eucariotas. Eran dos células procariotas, hacen una simbiosis, da la evolución, nosotros. Entonces nosotros tenemos una particularidad de nuestras células. Tenemos bacterias que han evolucionado y que actualmente se las llamamos mitocondrias. Y si ustedes se fijan, la cápsula de la bacteria es muy parecida a la de la mitocondria. La generación de energía que tiene la bacteria es prácticamente la que tiene una mitocondria. Entonces, cada vez que yo le doy un antibiótico a mi paciente, de la misma manera es que en que estoy destruyendo yo bacterias, estoy destruyendo yo también mitocondrias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi organismo va a pasar, esto es lo que realmente pasa. Tengo aquí mis antibióticos para pegarle yo a mis patógenos, pero las células inmunes son las que hacen el trabajo. Y entonces, cuando esta célula inmune también capta el antibiótico, yo lo que le estoy haciendo es pegarle a su mitocondria, generando un incremento en AMP. ¿Por qué? Porque la mitocondria no hace su trabajo, la estoy matando y entonces en lugar de pasar de AMP a ATP, se queda la AMP y se acumula. Sale de mi célula y se acumuló AMP y entonces voy a entorpecer yo el trabajo con estos metabolitos inducidos, que es el AMP. Eso es lo que realmente estoy haciendo. Y entonces me voy a venir para acá y voy a ver, pues, cuál es lo que realmente estoy haciendo. Esto es un macrófago control, prácticamente hace su función en 1. Si yo lo pongo desde base, acuérdense que yo lo que estoy haciendo en la mayoría de los estudios, cuando yo decido o voy a poner normalidad, lo voy a definir siempre como 1, y eso se lo van a poner en la mayoría de los estudios, ¿vale? Cuando yo tengo una población y mi población, yo digo, está incrementando su altura, yo lo que voy a hacer es, a lo mejor en hombres, para México es 1,68 a 1,70. Para mujeres, no sé ustedes, pero va más o menos entre el 1,55 y el 1,58, al menos así nos dicen. Cuando yo voy a hacer una comparación y veo la población mexicana está empezando a cambiar su estatura, es 1,80 para hombres y 1,70 para mujeres, ojalá, por simple estética, ¿no? No es que haya una ventaja real. Lo que yo voy a hacer no es comparar 1,70 contra 1,80, porque si se fijan, 10 centímetros no es mucho. Yo lo que hago en estadística es, voy a llevar a mi normalidad a 1, que era el 1,70, y el 1,80 lo voy a expresar en los cambios. Y entonces ahí sí voy a ver un cambio. ¿Sabes qué? La magnitud de 1 a 10 ya hizo una diferencia real. 10 centímetros a lo mejor no es tanto, pero cuando lo veo de 1 a 10 en la magnitud del cambio, ya es un cambio. Y entonces es cuando yo encuentro estadísticamente una diferencia. ¿Qué es más o menos lo que hace? ¿Qué es lo que hago? Voy a agarrar a mis macrófagos, voy a ver que más o menos comen 300,000, 400,000 bacterias, que es lo que dicen algunos libros. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo le pongo ciprofloxacino a estos mismos macrófagos? Esta es su capacidad fagocítica. Prácticamente la estamos disminuyendo a su 25%. Lo acabamos de explicar. Si yo le doy un antibiótico a mi paciente, le pego a su mitocondria, la mitocondria no va a hacer su función de generar ATP, le estoy dejando sin energía a mi célula, no va a trabajar igual. Y hay que recordar que nuestras células inmunológicas, pues no son las que nos pintan en el librito muy bonitas, ¿no? De que tiene un núcleo, una mitocondria, nada más tiene uno que otro organelo, tiene su aparato de Golgi. No. Una célula inmunológica tiene cientos, si no es que miles de mitocondrias. Y entonces, fíjense la magnitud del golpe que yo le estoy haciendo al organismo. Y si yo recuerdo la diapositiva anterior, pues obviamente lo que yo necesité de antibiótico es muchísimo más. Y es porque ya está calculado que yo le estoy pegando a mi organismo, a mi sistema inmunológico. Entonces, obviamente tengo que hacer algo más. Y más en infecciones recurrentes, porque yo generalmente, malamente, damos antibióticos pues cada vez que se presenta mi paciente. Entonces estamos generando un problema. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Si ya son infecciones recurrentes, tengo que ver o investigar si no tiene un problema inmunológico. Si no lo tiene, si es ambiental, pues entonces vamos a pasarnos al siguiente paso, que es la inmunoestimulación. ¿Qué es esto?
fortalecer el sistema inmunológico. Nos lo piden los pacientes. Oiga, doctor, ¿no tendrá alguna vitamina que le ayude? Pues es que si no tiene una deficiencia vitamínica mi paciente, son muy pocas las vitaminas que realmente van a generar un depósito. La mayoría, así como nos la tomamos, las vamos a orinar, y lo único que estamos haciéndole al paciente pues, es que orine caro, no tiene caso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Investigar qué fármacos realmente generan una estimulación al sistema inmunológico que sea sostenida, que genere resultados clínicos y que realmente lo podamos nosotros observar al final en nuestro paciente y que el mismo paciente lo pueda observar. Esta inmunoestimulación se va a dividir en dos. Uno, que yo le dé un golpe al sistema inmunológico para que se mantenga siempre arriba. ¿Hay una enfermedad que lo causa? Sí. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad. Son estados proinflamatorios. Todo el tiempo tenemos células inmunológicas dando vueltas porque están tratando de cotejar una disminución o buscando una disminución de la célula grasa que está generando todo el tiempo una oxidación en el organismo. ¿Esto me va a ayudar a que no tenga infecciones? No. No. El sistema inmunológico ahorita está en otro lado, está ya bastante ocupado con otras células propias. Entonces, ¿es más fácil que ese paciente sufra una infección? Sí, y lo hemos visto. A mayor peso que tenga un paciente con más colección de grasa, más infecciones tiene. Quiere decir que su sistema inmunológico está en otro lado, aunque tenga un estado proinflamatorio. Entonces, no nos sirve solamente agarrar al sistema inmunológico y estarlo moviendo. Nos conviene generar una inmunomodulación, es decir, aumento de células inflamatorias que nos sirvan para disminuir infecciones o para tratar algunos problemas que se presenten cuando hay algún patógeno. Y esta inmunomodulación, ¿a qué responde? A que nosotros vamos a buscar ciertas células inflamatorias que sean dirigidas a atacar a las infecciones que a nosotros nos están dando problemas. Vamos a hacer un pequeño recordatorio rápido de la inmunología. La innata, que nosotros nos enseñaron que con esta nacíamos y por eso se llama innata, realmente nacemos con las dos. Sin embargo, esta inmunidad innata va a estar prácticamente orquestada por la célula dendrítica. Esta célula que tiene aquí sus bracitos, sus prolongaciones, le dan cierta utilidad porque esta va a tener una comunicación con el resto de las células. Y estas células son las que están prácticamente dando vueltas en nuestro organismo haciendo un escaneo. El macrófago y el neutrófilo, que siempre nos han dicho que ante cualquier tipo de lesión o infección, la primera respondiente es mi macrófago, que generalmente está en los tejidos y puede tomar diversos nombres de acuerdo al tejido, y mi neutrófilo, que están ahí dando vueltas y generando escaneos. ¿Qué pasa cuando yo tengo una infección? Estas responden de acuerdo a que el tipo de infección o el tipo de patógeno que nos va a afectar. Hay algunas células especializadas, pero cuando a esta le llega lo que nos infectó, esta es la que realmente va a generar la respuesta inmunológica adaptativa. Imaginemos que llega una bacteria, bueno, una no, millones, porque nos saludó alguien y nos estornudó. Llega el paciente enfermito y nos estornudó mientras lo saludábamos. Bueno, pues ya nos tragamos millones de bacterias. Bienvenidas sean, el sistema las empieza a desbaratar, llegan a donde tienen que desbaratarse. La célula dendrítica capta una bacteria, la va a romper, la va a deshacer, la va a escanear y va a ver si es algún tipo de peligro real. Si lo es, la va a generar y nos va a hacer aquí una partícula presentadora de antígenos. Y a través del complejo mayor de histocompatibilidad que todo mundo recordamos de nuestras clases, bueno, pues lo va a ir a presentar a los ganglios linfáticos para despertar a los linfocitos. Sí. Estos linfocitos ya van dirigidos, ya son especializados, ya están adaptados a lo que yo necesito. Y estos van a ir a buscar a estas bacterias donde estén intra y extracelulares. Y estas van a generar un estirpe mucho mayor. Okay. No se están dando abasto las natural killers. Su nombre lo dice y yo creo que lo recordamos. Estas van y donde haya un sitio donde haya marcajes proteicos van a ir a atacar lo que sea. Y luego estas van a ir a despertarme otro estirpe. Que de los linfocitos T
de acuerdo a la CD4, la CD8 que todo el mundo recordamos, o también nos va a dar las TH, que de estas TH se van a desprender de 3 grandes grupos, TH1, TH2 y TH16, ¿vale? ¿Qué es esto? TH1 me va a ayudar a un sitio proinflamatorio dirigido, TH2 es también un sitio proinflamatorio no dirigido. Lo vamos a retomar. Y los linfocitos B, estos son muy importantes, los vamos a recordar en las vacunas. Las vacunas nos van a despertar sobre todo estos linfocitos B porque lo que queremos es generar también anticuerpos de memoria. Anticuerpos hay que recordarlos, por ejemplo la IgA, que está en el moquito, que está en la superficie de los tejidos, la IgG, que generalmente está para algunas enfermedades inflamatorias, marcaje de algunos patógenos, la IgE, que todo el mundo recordamos para enfermedades inmunológicas como las alergias, ¿no? Perfectísimo, entonces, esta desencadena todo esto. Tengo una inmunidad constitutiva y tengo una ya de memoria y de ataque directo. Ya tengo todo esto. Cuando todo esto ya está aprendido, fíjense cuántos días llevan. Vale, ya tenemos alrededor de 3 días. Esta está a la orden, pero si yo quiero activar algo dirigido, son días, y no es que semanas. Y por eso muchas veces mis pacientes llegan 2, 3 días, estoy enfermo, necesito antibiótico, no le di yo chance a que su organismo actuara, ya lo entorpecí, le voy en lugar de ayudarle, le voy a prolongar su infección. Y más cuando era viral, no era necesario dar un antibiótico, obviamente. Si yo lo que quiero es estimular todo esto que les acabo de decir, les dije que una de las probables competencias que nosotros teníamos como herramienta de uso era un inmunomodulador, pues uno de ellos es OM85 y es lo que les ha llegado de información a su consultorio. ¿Qué es? Extracto bacteriano estandarizado inmunoactivo. Y es que así lo conocimos al inicio. Son inmunoestimulantes. Hasta que no vimos que realmente lo que hacemos es modularlo. Que gracias a los estudios y gracias a la investigación nosotros podemos ver cuáles son los brazos que realmente nosotros estamos activando y dónde está la dirección. Si yo me regreso a esta diapositiva, Dios mío, no me estoy regresando, ¿verdad? Y yo les digo, lo único que voy a hacer es estimular a los linfocitos T. Bueno, pues es un excelente estirpe, a lo mejor me voy para acá y me voy a los TH1. Excelente, bien dirigido, solo bacterias. A lo mejor solo virus, no lo sé. Pero me estoy perdiendo de todo un universo de posibilidades para ayudarle a mi paciente. Para que no solamente sean bacterias, sino también virus, sino también hongos, sino también a lo mejor un parásito. Los priones no hay nada que hacer, no hay nada para priones hasta el día de hoy. Y entonces, pues entonces tengo que empezar a ver qué es lo que hay nuevo. Y luego me dicen, y lo dijo bien el doctor al inicio, ¿por qué dicen que mi producto es el mejor? A mí, demuéstrame en un estudio científico y además explícamelo. Perfectísimo. Uno es que mi tratamiento está sometido a lisis química alcalina. ¿Qué es esto? ¿Vale? Generalmente, ¿qué es lo que hacen? Yo agarro las bacterias y las voy a poner en ondas de choque, como por ejemplo con el ultrasonido, son ondas de choque a través de sonido. La van a golpetear a mi bacteria, que por cierto ya está reseca porque quité la mayoría de sus líquidos, se rompe la cápsula, listo. Voy a recoger todos esos pedacitos, los voy a poner en una bolsita, en una cápsula, y aquí tienes tu medicamento. La idea es que funcione más o menos como una vacuna. ¿Por qué más o menos? Porque es un combo de bacterias. No vamos a generar una memoria porque no le estoy dando ni cadenas de ADN ni de ARN dirigidas. Estoy dando cápsulas. Y en esas cápsulas pueden venir algunas espigas, pueden venir flagelos, pueden venir coronitas, como por ejemplo para el coronavirus. Y entonces eso es lo que va a enseñarse a mi cuerpo a detectar. Y como estoy dando un combo, mi cuerpo está diciendo algo anda mal aquí, no es una bacteria, son muchas. Despiértese todo el mundo. Entonces hay que empezar a activarnos y eso es un shot. ¿Qué pasa cuando yo tengo una lisis química alcalina? Que no estoy agarrando la bacteria y nomás la estoy quebrando y se las estoy otorgando. Lo que estoy haciendo es, yo voy a elegir los pedazos proteicos que a mí me convienen, que yo sé que generan una mejor modulación, más dirigida, más controlada, con mejores resultados. Los vamos a ver también. Y entonces, ¿qué es un extracto purificado y liofilizado? Esto me ayuda a no tener toxinas, es decir, disminuir riesgos o eventos adversos. En farmacología nos lo enseñaron, ¿cuál es el mejor medicamento? Aquel que genera la mejor efectividad con la menor tasa de eventos adversos. Punto.
Siempre hay que buscar eso. Y por otro lado es que mi tratamiento consiste en alrededor de 100,000 Daltons o menos. Si yo lo llevo más o menos a ver cuáles son las diferencias, pues aquí las tenemos de manera rápida. ¿Cómo se hace? ¿Desde dónde viene OM85? Son lisados bacterianos, es decir, vamos a cultivar primero las bacterias. Generalmente nosotros utilizamos cultivo vegetal, no animal. ¿Por qué no utilizamos cultivo animal? Porque el cultivo animal conlleva proteínas que pueden ser de origen proteico más parecido al nuestro, que en ciertos cortes pueden contaminar y generarnos una respuesta autoinmune. No la queremos, no queremos un evento adverso. Entonces lo mejor es un cultivo vegetal, así mantenemos alimentadas a nuestras bacterias, las vamos a generar un lisis alcalina que yo ya sé que me va a dar esto. Una proporción pequeñita, la que yo busco de manera química, de la misma manera en que a lo mejor yo hago un inmunoensayo, una ELISA, para obtener un pedazo proteico de una secuencia que yo quiero, puedo hacer algo mismo en una bacteria. No necesito romperla, ahí se va. Y entonces me va a dar a mí algo estandarizado, que me va a resistir perfectamente a la digestión, porque es tan pequeño que las enzimas no lo van a cortar, y entonces voy a tener mejor seguridad. Y además va a ser una partícula mucho más parecida a los PAMPs, que han de recordar, lo vimos ahorita que estábamos platicando de la célula dendrítica. Los PAMPs son estas partículas asociadas a patógenos. Es decir, en lugar de que llegue mi célula dendrítica, agarre la bacteria, la rompe, la escanee y diga, no, si es un riesgo, hago una partícula, la vuelvo a romper y ahora sí la presento con el complejo mayor de histocompatibilidad, yo ya le estoy dando directamente el PAMP. Así directo. Y entonces lo que hace la mitocondria es, tengo un PAMP, lo tengo que presentar. Punto. Ya me pasé un buen de procesos que tenemos con otros medicamentos, ya facilité yo el proceso, ya voy a tener yo una mejor respuesta desde el primer día. ¿Qué pasa con otros tratamientos? La lisis es mecánica, son porciones a 500,000 Daltons o más, y esto ¿qué me conviene? Bueno, ¿qué conlleva? Uno, que el receptor no los capte de la misma manera. Dos, que sí haya una pérdida de medicamento por la lisis que se lleva a cabo a través de enzimas gastrointestinales. Y tres, que tengamos el problema de alguna contaminación. Esto ya se vio con el riesgo de priones. Entonces creo que lo comentamos, a menor riesgo, pues es mejor el tratamiento. ¿Vale? ¿Cómo funciona mi tratamiento? Porque eso es algo, siempre preguntamos como médicos, bueno, ¿cómo se absorbe? ¿Cuál es el pico del medicamento? ¿Cuánto tiempo se queda en el organismo y al cuánto tiempo se sale para evitar intoxicación del medicamento? Perfecto, aquí no funciona así. ¿Vale? Es una partícula orgánica. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser captada por los receptores de moléculas orgánicas o ATP, que se llaman, en las células tipo M. Quien las va a captar, las va a generar como cualquier otro tipo de molécula orgánica, las va a pasar a las placas de Peyer, y las placas de Peyer que están en el intestino, y muchas veces lo han de recordar porque se pega ahí un bicho, una salmonela muy común en nuestra sociedad, genera una inflamación constante. Bueno, esas mismas placas que generan esa inflamación muy constante y que da un dolor en el epigastrio a mi paciente, son las mismas que van a responder a OM85. Lo que van a hacer es activar a mis ganglios linfáticos. Y como es un combo, lo que va a suceder es lo que acabamos de explicar hace ratito en la diapositiva de inmunología. Vamos a decirle a la célula dendrítica, hay un combo de bacterias, ya son las partículas asociadas a patógenos, despiértame mi sistema inmunológico, por favor. Y listo, ya tengo un boom. Es decir, no voy a contabilizar a OM85 en sangre. No hubo una absorción, es decir, no hubo paso de la molécula hasta la sangre para que generara el caminito en la sangre, en el organismo. No, el punto es el contacto en las células M, llega a las placas de Peyer en su gran cerebro o el segundo cerebro inmunológico, listo. Ahí se quedó mi medicamento. Ya tengo una activación, así de rápido. Y entonces yo ya estoy empezando a tener la respuesta. ¿Quién nos ayudó a saber todo esto? Digo, esto nos lo explicó la doctora Meredith, cómo hacía efecto Broncho. Sin embargo, esto es algo que no es nuevo. Esto es algo que ya nos lo había explicado el doctor Sikeniay, el que es premio Nobel, de cómo se hacía efecto y cómo se generaba la inmunomodulación a través de la ingesta de algunas bacterias. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que aquí yo tengo los ganglios, va a pasar que del
intestino, se va a ir al ganglio mesentérico, aquí vamos a hacer la replicación y ahora sí le vamos a pedir que se genere la memoria por las células tipo B y que se genere una atención por las células tipo T. Van a viajar por los vasos linfáticos, que probablemente sea uno de los vasos que tenemos menos estudiados, hay que recordar. Las células inmunológicas viajan siempre por el sistema linfático. Solamente pasan a torrente sanguíneo cuando tienen algún tipo de quimioatracción. Y entonces de aquí se van a ir directamente al tejido bronquial, mediastínico o la placa bronquial. Y entonces aquí vamos a generar una saturación del tejido pulmonar. ¿De qué me sirve? De que si llega algún virus o alguna bacteria, yo ya tengo mi sistema inmunológico activado, con todas sus estirpes, la TH1 y la TH2. Y ya tengo marcajes, interferón B, que han de recordar que este interferón, sin acordarnos de todos los interferones, es una proteína de marcaje que me va a ayudar a reconocer virus y bacterias, sobre todo algunos virus. Y entonces si llega un virus, ya tengo interferón, lo va a marcar, ya tengo mi sistema inmunológico activado, listo. Voy a atacar el virus o la bacteria que acaba de llegar. El TH2, que nos va a hablar de la IL-10, la IL-6, que esta nos va a activar y va a generar el cambio de las TH para generar una respuesta humoral contra parásitos, hongos y alguna alergia. ¿Cuál es el que yo estoy activando más? Es más controlado, es más antiviral y no genera tanta inflamación como el TH2. ¿Pero los dos están activados? Sí. Sin embargo, conllevan un equilibrio para no dejar a mi paciente en un estado proinflamatorio. Y esto es fácil de ver. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente que tiene una enfermedad autoinmune? ¿La voy a despertar? ¿Se lo voy a complicar? No. Esto lo mismo lo pensó una doctora en Turquía, la doctora Caraca, y lo que hizo fue, pues déjale doy a 85 pacientes que tienen una enfermedad reumatoidea, autoinmune, y son pacientes que tenían una deficiencia de IgA, por cierto. En el moquito no tenían suficiente IgA, no tenían marcaje, pues obviamente son pacientes que están más expensos a tener infecciones. Pues en su resultado, la doctora mostró que tiene la misma efectividad sin mostrar eventos adversos y sin mostrar ningún tipo de reactivación de la enfermedad de base de los pacientes. Y esto es gracias a que tenemos un excelente equilibrio en que hay un incremento del TH1 versus el TH2, aunque en los dos tenemos una inmunoestimulación. Y entonces todo el sistema inmunológico está trabajando con un boost bien equilibrado. Ya tenemos esa ventaja. Si no hubiera esto, no tendríamos la inmunorregulación y nos quedaríamos aquí, en la inmunoestimulación. Entonces nosotros ya tenemos ciertos cambios, ciertas ventajas ante otros tratamientos. Doctor, se escucha muy bonito. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Dónde están los estudios? Ahora sí, ayúdame y explíquemelos. Vale, primero, cuando yo ya tengo el liofilizado estandarizado, tengo que ver, la diferencia entre TH1 y TH2 y qué es el balance. Bueno, pues primero tengo que ver que la producción de interferón me va a ayudar al marcaje positivo. El que se va y se pega, la proteína que se pega a la bacteria o al virus, para decirle a mi organismo y que lo pueda reconocer. ¿Vale? Por otro lado, tenemos una disminución de IL-4, que esta es la que activaba a las células inmunológicas que generan una inflamación a lo que se mueve. Y entonces ya tengo yo cierta información que me lleva y me dice más o menos por dónde puedo yo saber el por qué es una modulación y no una estimulación. ¿Vale? Y entonces ya puedo saber yo y empezar a ver que las células dendríticas humanas generan defensas contra los virus gracias a este interferón, ¿vale? Tengo ahí mi interferón, que es lo que está haciendo efecto, y ya tengo yo un estado basal antiviral. Y es por eso que un estandarizado de bacterias me lleva a generar una protección contra virus. Y listo. Entonces ya tengo yo estas defensas. Ahora, ¿qué otra cosa me puede brindar un tratamiento como este? Esto es lo que pasa de manera general. Días de infección, lo primero que se eleva son los marcajes de interferones. Y luego de aquí vienen mis natural killers. Y luego de aquí ya viene lo que es la respuesta adaptativa. Ya pasaron entre 3 a 5 días. El título viral, ahora sí los virus empiezan a disminuir. ¿Qué tiene que ver aquí entonces ahora? Una beta-defensina. La beta-defensina son estas proteínas de marcaje que van a englobar a un virus o una bacteria y no le van a permitir que se internalice en mis células.
Bueno, lo que a nosotros nos lo llamaban en la escuela como opsonización, englobar. Se pegan tantas que no le van a permitir pegarse al organismo y entonces así como llegaron, así se van a ir. Y entonces mi organismo también va a empezar a generar nueva beta-defensina gracias a OM85. Sí, porque estamos despertando exactamente las regiones y las células inmunológicas para que empiece a producir este tipo de proteínas. Y entonces también tengo yo una doble protección contra las infecciones en virus. En este punto van a descansar de mi voz, voy a poner un videíto, espero que se alcance a escuchar, si no, se los voy a ir platicando y a lo mejor no se alcance a escuchar. Por el endotelio vascular, linfocitos, y vemos en la parte inferior el epitelio de la mucosa respiratoria con sus cilios. ¿Qué sucede cuando existe una infección viral? El virus llega, se coloca sobre la superficie de la célula del epitelio respiratorio a nivel ciliar, y entonces induce la expresión del receptor ICAM-1, el cual biológicamente funciona para atraer leucocitos. El virus ha evolucionado para poderlo utilizar como puerta de entrada a nuestras células respiratorias y se pueda replicar en su interior. Esto va a enviar unas señales directas hacia el endotelio vascular, las cuales van a expresar el receptor ICAM-1 para favorecer la adhesión y migración consecuente de leucocitos por diapédesis desde el capilar hacia la mucosa respiratoria. En este momento, los leucocitos se van a acoplar con el receptor ICAM-1 de las células de la mucosa en el epitelio respiratorio. Todo esto activa el proceso para la producción y liberación de beta-defensina humana por parte de los leucocitos y por las células epiteliales. Entonces, estas beta-defensinas liberadas por los leucocitos y las células epiteliales van a permitir cubrir e inactivar el virus. De esta manera, el virus, al estar envuelto por estas beta-defensinas, va a impedir el acoplamiento al receptor ICAM-1. Pero aquí vemos, en esta imagen, que no todos los virus logran ser cubiertos e inactivados por estas beta-defensinas, y esto va a permitir que muchos de ellos puedan utilizar el receptor ICAM-1 y puedan entrar a las células del epitelio respiratorio. De esta manera, cuando entran estos virus a la célula respiratoria, pueden replicarse y provocan una muerte celular, destruyendo la célula respiratoria. Pero los virus que están cubiertos e inactivados no pueden unirse y son repelidos del receptor ICAM-1. ¿Qué sucede si el paciente es tratado con OM85? Si el paciente recibe este inmunoestimulante, entonces se va a favorecer un efecto dual. Por un lado, una disminución en la expresión del receptor ICAM-1, lo cual disminuye la posibilidad de acoplamiento del virus, y adicionalmente, un incremento en la producción de beta-defensinas. Esto va a hacer que exista una mayor cantidad de virus cubiertos por esta beta-defensina, y se impida que exista un acoplamiento al receptor ICAM-1. De esta manera, al existir mayor cantidad de virus cubiertos e inactivados por las beta-defensinas, se va a impedir su penetración y replicación dentro de las células del epitelio respiratorio. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que toman OM85? Como en esta imagen, podemos observar que los virus están rodeados por estas beta-defensinas, lo cual impide que se acoplen al receptor ICAM-1, lo que impide que infecte a las células, así como también evita la replicación viral. La idea es que veamos que tenemos bastantes mecanismos de acción. Esto no es algo que el medicamento genere de innovo. Esto es algo realmente que estamos activando, que nuestro organismo ya genera. Lo único que le estamos diciendo al organismo es: mantente alerta y hazlo doble o triple, porque tengo infecciones en todo el organismo, sin despertar la alerta de fiebre o del malestar general que pasa cuando un paciente tiene la infección, porque no va a presentar inflamaciones en ningún sitio. Entonces todo esto es lo que yo tengo de fondo antes de que lleguen mis estudios con ustedes, que ya me presentan a mí las gráficas muy bonitas. Entonces, para presentarles esas gráficas en el cual ya tengo yo los resultados, pues obviamente yo ya tuve bastantes estudios atrás de mí
que van a cotejar y que le van a dar ahora sí el soporte y el sustento a lo que a mí me presentan. Y entonces yo lo que hice aquí es, en lugar de venirles a presentar la gráfica, que al final la van a ver, es presentarle cómo es que vienen sus estudios o los estudios que nosotros tomamos para poderlos reinterpretar y ahora sí otorgarles la información que normalmente nos hace favor de llevarles mis compañeros representantes, que a lo mejor les llevan en infografías o en monografías de los tratamientos. Este, por ejemplo, es un muy bonito estudio que se realizó para ver los 12 pasos para la lectura del artículo científico. Y si nosotros tomamos esto, prácticamente es una guía, ustedes lo pueden ver en internet. Lo voy a tratar de poner los 12 puntos de manera rápida y se los voy a tratar de resumir. Primero es formularme la pregunta de si mi estudio realmente me va a servir a mí. ¿Cómo lo puedo hacer? Leyendo el abstract o leyendo el resumen. No es necesario irme a leer todo el artículo. Incluso en revistas que son bien reconocidas, yo me puedo meter al internet, ponerle PubMed, Elsevier, otro tipo de bases, las que quieran y gusten, incluso el Cielo, que son revistas latinoamericanas, la Tindex, que también es una editorial con muchas revistas latinoamericanas, tienen como tarea que en el título me diga de qué se trata totalmente el estudio. ¿Sí? Población, qué se hace y qué se mide. Eso debería de tener un título. Y entonces yo voy y leo eso. Si eso a mí me da sentido y es lo que necesito, entonces sí, me voy a los siguientes pasos. Ya voy a seleccionar el artículo de investigación, me voy a poner a leerlo. Ya lo tengo en mi selección de la base en donde quiera. Ya está incluso en las hemerotecas, que cada vez tenemos menos físicas. Todavía las hay en algunas universidades. Sin embargo, lo más fácil ahorita es meterse en el celular, en la computadora y ponerle Cielo, PubMed, Medigraph, lo que quieran. Después voy a empezar a comenzar, como les dije, el resumen del artículo. Voy a ver el objetivo. El objetivo es lo que yo necesito saber. Si es lo que yo buscaba, perfecto. Si no, descártenlo. No tiene caso que nos pongamos ahí a leer algo que a lo mejor nos va a quitar algo de tiempo y no era dirigido. Ahora, si lo van a agarrar como el librito en lugar del vaquero para ir al baño, pues entonces sí, descárguenselo y quédenselo. Pero ahorita el show es siempre generar algo dirigido. Después, si es lo mío, vamos a examinar la introducción y vamos a ver los argumentos de por qué hicieron el estudio. Ojo, el argumento me va a llevar a mí a ver cuál es la intención del estudio. A lo mejor yo lo que quiero es, espero que, y me van a perdonar por el ejemplo, vamos a poner homeopatía. A lo mejor el objetivo del estudio es comprobar el efecto positivo de la homeopatía en tal enfermedad. Es muy diferente a un objetivo que diga descartar la homeopatía como tratamiento. Si se fijan, son dos ideas muy diferentes. Mismo tratamiento y puede que lleguen a la misma conclusión. Sin embargo, las pruebas estadísticas del resultado no van a ser el mismo. Hay que tener cuidado con la selección de la introducción también. De aquí nos vamos a llevar a la metodología. ¿Qué es lo que nos están presentando? Es en ratas, es en células. Actualmente, aunque sean células humanas, no tenemos todo el ambiente o lo que lo rodea para poder decir que ese resultado va a ser igual en un organismo, es decir, en nosotros. En ratas, tienen muchas cualidades parecidas a nosotros en cuanto a la generación de proteínas y metabolismo. Metabolismo en cuanto a la producción o para la generación de algunas proteínas, carbohidratos, lípidos, sí. Su metabolismo es entre 5 y 25 veces más rápido que el nuestro, así es que tampoco podemos tomar esos resultados y llevarlos directamente a nosotros. Ahora, en metodología, es un ensayo clínico controlado, doble ciego, con asignación al azar. Ah, perfecto. Ese me va a decir causa. Directo, me va a estar estudiando el efecto directo de algún medicamento, de algún tratamiento. Ahora, es una revisión sistemática, es un metaanálisis. Bueno, eso quiere decir que acumularon todos los estudios y me van a dar un solo resultado. Valen muchísimo la pena. Rey de los estudios clínicos, el ensayo clínico. El rey de la acumulación de la evidencia, los metaanálisis. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? De aquí me voy a ir a analizar los resultados para ver si de verdad son relevantes. Hay estudios y hay que tratar de leerlos también un poquito en que me dicen,
La moringa sí sirvió para disminuir la glucosa en mi paciente. Vean el basal y vean el final. Me presentan pacientes con 400 de glucosa basales. Es decir, todos tenían más o menos 400. A uno le dieron placebo. 30 días después sigue con 400. Al que le dieron moringa tenía 400, bajó a 360. ¿Sirvió sí o no? Clínicamente bajar 40, o sea, no le va a servir de absolutamente nada a mi paciente. A lo mejor lo tengo con metformina y lo tengo con un SGLT2, lo tengo con un GLP-1. Nomás me hacen falta 40 para que estén en la normalidad. Híjole, pues ahora hay que ver que no choque la moringa con ninguno de todos mis tratamientos y a lo mejor se la puedo, pues no indicar, pero pues sí dejársela. Entonces hay que ver perfectamente cuál es el verdadero resultado y cuál era la intención del estudio para poder decir que pues es significativo, porque si yo me voy a la estadística, pues claro, de 400 bajar 40 al 10% es un cambio significativo en un mes, matemáticamente. Entonces siempre tenemos que ver los resultados si la diferencia es estadísticamente significativa y clínicamente significativa. Y ustedes tienen una enorme ventaja. Son médicos que ven la respuesta clínica en su paciente. Porque estos estudios, que normalmente los toma alguien que sabe de estadística, pues a lo mejor solamente sabe de estadística. Y para él es una diferencia significativa, claro, pero clínica no. Y es por eso que hay estudios en los que hay algunos que los hacen totalmente ingenieros. Por ejemplo, el estudio que vieron del conteo bacteriano, eso lo hicieron la mayoría ingenieros, biomédicos. Y nosotros lo tenemos que transcribir a la enfermedad en clínica. Si es cierto que hay una disminución del movimiento inmunológico en mis pacientes que yo les doy antibiótico, sí, también lo veo, estoy estirando la enfermedad de mi paciente, voy a hacer que gasten más en algunos otros tratamientos. Entonces, ese tipo de estudios me hacen un sentido clínico y estadístico, sí. Entonces sí, es un resultado que a mí me sirve. Si no, hay que cuestionarnos cuál era la utilidad real del estudio y descartarlo, simple y sencillamente. Después voy a buscar similitudes y contrastes. ¿Hay otro estudio igual? ¿Tenga más o menos los mismos resultados? No, quiere decir a lo mejor que fue por la población. No es lo mismo una población de pacientes que tuvieron una infección y voy a ver la disminución de la enfermedad, a una población de muchos pacientes que tengan enfermedades o infecciones recurrentes, que probablemente son pacientes que ya tengan infecciones, ya tengan un problema activo, crónico y además tengan un problema inmunológico. Es diferente, voy a encontrar diferentes respuestas, claro, aunque sea el mismo inmunoestimulante. Y entonces cuando le lleguen a su consultorio, le digan, mi inmunoestimulante es mejor, a ver, primero muéstrame, ¿es infección en agudo? ¿Es infecciones crónicas? ¿Son recurrentes? ¿Dónde está la tasa y dónde está mi comparación? Si no hay una comparación real, pues a lo mejor lo que me están vendiendo es humo. Eso lo hacen la mayoría de las farmacéuticas que no son muy éticas, se van a encontrar con más de una, y yo creo que más de uno ya ahorita pensó en más de una, las hay en México y en el mundo. No nos vamos a espantar por ello. Hay que determinar las conclusiones. Se acerca a lo que yo quería, fíjense, esta también es otra muy bonita. La conclusión está directamente relacionada con el objetivo que leí en la introducción. Si no tiene nada que ver, pues creo que se desfasó el estudio y a lo mejor cambiaron de las reglas durante el estudio. Es un estudio que no está bien hecho. En investigación clínica, si yo hago un ensayo clínico, no puedo cambiar la regla a mediados del estudio. Eso generalmente me va a generar sesgos. Si tiene sesgos mi estudio, hay que sospechar o hay que disminuir la confiabilidad en ese estudio. Punto. Y después, pues voy a checar la bibliografía. No vaya a ser que pues la bibliografía de la información que se están basando me salga de páginas apócrifas o de estas páginas de alguno de estos doctores que se hicieron famosos, que ni siquiera son doctores y que nos están dando, no sé, magnesio para acabar con una superbacteria que es la que nos hace la obesidad. No sé, vamos a explicar cosas que yo creo que han escuchado de algunos doctores. Me va a permitir nombrarlo, por ejemplo, que el doctor Frank, a lo mejor sus pacientes lo han llevado, me ha tocado a mí. Es que el doctor Frank dice que tenemos que tomar tal cosa. Y luego mi bibliografía, plática del doctor Frank, ¿no? 1, ni era doctor. 2,
el medicamento que está otorgando se lo vendía. Entonces, pues hay que checar, ¿no? ¿Cuáles son los intereses? Hay que leerlo. No les voy a decir que lean toda la bibliografía, pero pues a lo mejor sí hacer un match en este pedacito de este artículo me interesó. Vamos a ver de dónde lo saca. Nos vamos a la bibliografía, copiamos, pegamos en nuestro buscador y nos tiene que dar, ojo, sobre todo para también todos los nuevos artículos que pudieron ser generados con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ella misma inventa bibliografías y la inventa de tal manera, se los juro, yo también cuando empecé a hacerlo dije, vamos a aprovechar la inteligencia artificial, vamos calándola. Yo pensé que era real. Me daba autores, me daba título dirigido y parecido como uno real. Me daba hasta el DOI. El DOI es el número que se le da a todas las revistas, más bien al artículo científico de acuerdo a la revista, que es como su huella digital. Es un número que le dan a cada uno de los artículos científicos. Me dio un DOI. Yo dije, bueno, forzosamente esto es real. Pues no, incluso inventa los DOI. Entonces, también hay que ver, y es muy buena manera de checar que la información sea verídica. Agarrarlo incluso hasta aleatorio, una que otra referencia, pegarle y ver que sí sea real y no que me la están inventando, ¿vale? Les recuerdo, sobre todo ahorita que estamos ya en lo de la inteligencia artificial, después los artículos escritos después del 2022-2023, que se hizo un boom, yo creo que ya hay que poner también en jaque las referencias, ¿no? Reflexionar sobre el hallazgo, compartir y discutir siempre con otros profesionales para ver cuál es la diferencia. Siempre hay alguien que tiene una opinión contraria. En investigación siempre decimos, es mejor dudar incluso del resultado científico. Hay que ponerlo en comparación, ¿sí? La ciencia, hay que recordar, esto no es un dogma, no es una fe, es una herramienta y hay que ponerla a trabajar. Y por último, pues hay que siempre mantener una base de datos personal. La mejor manera de observar el resultado final del artículo es, si yo lo puedo checar en mi consultorio, genérense su propia base de datos. Si algún día dicen, ¿saben qué? Acabo de encontrar algo muy bueno, porque yo uso algo en mi consultorio con Homo 85 y encontré algo bastante bueno, pero no sé hacer difusión, pues arrímense a alguien que sí lo sepa. Con todo gusto me pueden contactar, ¿sí? Vamos a agarrar un par de estudios. Este es uno de los que les llevan a ustedes y nos dice que cuál es la prevención primaria que se puede llevar en infecciones de tracto respiratorio. Y esto está bastante bonito porque está hecho en un orfanato aquí con niñas mexicanas. Estos son uno de los datos que les llevan a ustedes con Homo 85. Estos son los pacientes y métodos. Rápido, es un estudio doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, es decir, al mismo tiempo, y los trataron a mis pacientitas de septiembre del 96 a marzo del 97. Fíjense, aquí están pasando todo un invierno en pacientitas en un orfanato mexicano, es decir, están recluidas, están confinadas en un lugar, probablemente si hay infecciones se van a esparcir, ¿vale? ¿Qué es lo que pudimos ver? A una les vamos a dar un 85, a la otra les vamos a dar placebo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a checar el número de infecciones que se presentaron en todo el universo, que son 99 aquí y aquí son 100. Aquí se presentaron 143 infecciones en total, de las cuales fueron infecciones respiratorias superiores 135 e inferiores ninguna. Y pues aquí tenemos los episodios de otitis, 8. Las que les dieron placebo, el doble. Punto. Y entonces, desde aquí yo empiezo a ver, ya chequé la introducción, me dice que lo que querían ver era la utilidad de Homo 85 en un ambiente real en México. Está muy bonito todo lo epidemiológico y todo lo de la inmunología, pero vamos viendo lo real. Aquí está. ¿Ok? Alguien sí nos dio una infeccióncita pulmonar, esta pacientita se complicó, nos lo explican al final, todo resultó bien con la nena. ¿Vale? Sin embargo, yo también tengo que ver otras cosas que están de más. Por ejemplo, aquí el uso de antibióticos. Aquí ya hubo antibióticos, aquí no. Y aquí es por número de usos, no de porcentajes. Es decir, de 0 a 2 es un gran cambio. Eso quiere decir que por cada una que aquí le dieron a 2. Si aquí no le dieron a ni una, pues entonces aquí probablemente, gracias a la estadística, han de haber sido, no sé, 40 pacientitos. ¿Ok?
Y esto es lo que a nosotros nos muestran en los resultados, que dijimos que lo teníamos que platicar. Tengo 85, tengo mi placebo. La edad, ¿estaban igual? Sí. El peso, ¿pesaban igual? Sí. ¿Más o menos medían lo mismo? Sí. ¿Más o menos tenían las mismas infecciones por año? Sí. ¿Son equiparables? Sí, no estamos partiendo de algo diferente, son poblaciones en el mismo lugar. Es decir, todo está controlado. ¿Esto me sirve para hacer una comparación? Sí, me entregan esta. Esto es lo que presentaron los picos de infecciones mis pacientes con placebo y con OM85. ¿Qué es lo que me llega a mí al consultorio? Esta es una gráfica que trae mi compañera, que normalmente cuando le presentan algunos de los resultados, esta es la que se presenta. Y entonces cuando me dicen, no, pero dime, ¿cuál es lo real? Bueno, pues tenemos que haber pasado por todo esto. Sí les estamos presentando un estudio de pacientes que sí eran realmente comparables, y de aquí saco algunos datos: la disminución de infecciones, la disminución del antibiótico, la disminución de otros tratamientos como paracetamol, otros tratamientos, y cuántos días faltaron a la misma escuela dentro del lugar. Y por eso me presentan a mí estas gráficas y me preguntan que de dónde salen, del mismo estudio. Otro estudio rapidísimo, la doctora Espósito, italiana, se hizo famosa porque durante la pandemia, ella fue la que encontró que, en el video vieron que hay un receptor que se llama ICAM, ahí llega el virus, el rinovirus, y se internaliza. Si no tengo ICAM, no se internaliza. Ella vio que el virus, el coronavirus, se pega al ECA, al de la convertidora de angiotensina. OM85 también reduce la expresión del ECA, y entonces ella vio que podíamos dar OM85 en la pandemia. Nos quedamos, no escasos, pero sí reducidos de OM85 aquí, porque todo se fue para Europa, y gracias a esto de la doctora Espósito empezaron a disminuir, porque ya se les estaba yendo bastante mal en Italia. Tuvieron una excelente respuesta, una doctora bastante famosa, si la pueden leer en sus estudios, adelante. Ella también nos regala un estudio randomizado 3-3-1, que luego también preguntan, doctor, ¿qué pasa si yo le doy 6 meses, no 3 meses de tratamiento? Bueno, también hay estudios para decir cuál es la magnitud de la respuesta. Me voy para acá, tiene tratamiento 3 meses a 6 meses y mi placebo. Número de infecciones, o sea, de los pacientes 100, 109 y 37 que alcanzaron a llegar. ¿Cuántos no presentaron infecciones? El 32% contra el 70% y aquí el 34%. ¿Cuántos sí? 33, 65 y 29%. ¿Qué me dice? Que incluso los que llevé a 6 meses con el tratamiento tienen más o menos la misma probabilidad de sí presentar infecciones que los tengo con 3 meses. En este punto yo digo, pues ¿para qué le doy 6 meses? Con 3 meses tiene suficiente. ¿Hay estudios con pacientes que se han beneficiado? Sí, esto lo vamos a ver también rápido. Y esto es infecciones que no son directamente pulmonares, sino en otitis, porcentajes parecidos. ¿Qué pasa con el placebo? 50%. Prescripción de antibióticos, 50% sí, 25% no. Aquí ya hubo una reducción un poquito mayor. Y entonces yo tengo que ver cuáles son los resultados y si son clínicamente suficientes para mí. Una reducción en 3 meses de solamente uno de 4 veces que le daba al paciente, pues claro que es una reducción sustancial. Y en el número de pacientes, pues también, si tengo 100 pacientes, solo darle a 25 antibiótico, cuando todos tenían la misma infección, pues qué padre. Obviamente sí hay una respuesta clínica, y esto es lo que normalmente me llevan a mí en la presentación en consultorio. Es un simposio que dio la doctora donde platicó de los resultados anteriormente vistos, en donde nos dice que OM85 sirve con, sin, para cualquier tipo de virus en infecciones agudas. Y me llevan esto a mí en mi consultorio, a lo mejor les suena, porque es lo que les han mostrado, cuál es la reducción de las infecciones con bronchobaxón, tanto en el uso del primer estudio como en el segundo estudio del doctor Espósito, el doctor Jara. Esto es hecho también en México, de una reducción de 74% de los estudios. Entonces, todo esto ustedes lo pueden descargar, si quieren, en el artículo científico se los puedo enviar con todo gusto. La idea es que también ustedes generen esto que acabamos de platicar. Y yo les dije, ¿cuál es la otra que me hace falta? Las comparaciones. Si no tengo comparaciones, pues a lo mejor no es significativo. Vamos viendo algunas comparaciones. Estudio de Roth nos regala su introducción y nos dice que quiere ver la frecuencia de infecciones respiratorias con normalmente rinovirus, y nos va a poner en entredicho algunos OM85 que dice que es el mejor porque ya está asociado a los PAMS.
a las partículas. Nos vamos a ir a material y métodos y nos vamos a checar con células ya directamente humanas infectadas. ¿Qué nos dice? El control, todas se mueren. Aquí tenemos células, más bien la proteína del virus. En un control no tendríamos. Si yo pongo a las células con el virus, aquí está. El control y las células primarias. ¿Qué pasa cuando yo le pongo OM85? Reducción del número de virus dentro de las bacterias. Punto. Esto está fácil de ver, está incluso visual. Ya sé qué es lo que querían hacer, checar que realmente esto se viera en inmunología en mis pacientes y además cuál era el resultado dentro de las células. Perfectísimo. ¿En qué se puede ver cuáles son los resultados al final clínicos? Disminución en pacientes complicados en su consumo de antibióticos. Pacientes que tienen EPOC y sinusitis, bajaron. Sinusitis recurrente, bajaron el uso de antibióticos. Otitis recurrente, ni se diga. E incluso en fumadores, que probablemente es lo que más tenemos. Este es un estudio de Capetti, también es un estudio italiano. Resultados muy similares al mexicano. Y al final, ¿qué tenemos? Que esto es lo que nos llevan a nosotros a consultorio. Si nosotros tenemos una infección aguda, yo le doy OM85 en el momento, vamos a tener un 44% de la disminución de la mejoría de los síntomas y el tiempo para curación se va a reducir 37.9%, 40%. Si le iba a durar 10 días, le va a durar 6. Los síntomas, si iba a tener 3 días con fiebre, 1 y medio. ¿Qué pasa cuando ya son recurrentes? Ya es el chaparrito o el paciente que tiene infecciones. Le va a disminuir en 80% el tiempo para la mejoría en la sintomatología y en el tiempo de curación en 80%. Si le iba a durar 10 días, le va a durar 2. Si iba a tener fiebre 3 días, le va a durar medio día. Paréntesis, yo lo uso con mi hija que es asmática, yo esto lo veo con ella. En Guadalajara, que es donde yo estoy, hace poquito tuvimos muchos problemas y lo seguimos teniendo con influenza. Llegó primer día, le dio fiebre, yo dije, yo creo que ya le cayó, es asmática, me voy a desvelar. No me desvelé, solamente le duró ese día la influenza. Y lo sé porque el siguiente día iba yo a empezarle a dar el antiviral, que ustedes ya saben que si no se los das dentro de las 48 horas no sirve para nada, no fue necesario darle. Ahora, comparación no solamente intra, sino extra, no solamente lo que hace mi medicamento en el organismo, sino contra otros medicamentos, pues vamos viendo. México es el que mejor le va en OM85, incluso en otros países, o incluso OM85 de manera global. Es el que mejor nos va con la reducción de infecciones. Este es Pidotimod, por aquí más o menos les ha de sonar el nombre comercial, su reducción en 31%, ribosomas de bacterias, porque lo dicen que con esto van a generar un efecto directo en células tipo T, y el resto del estirpe, bueno, pues 31%. Y esto con algunas otras glucoproteínas de Klebsiella pneumoniae, que también les ha de sonar, 27 y 27.6%. Hay una mejoría clínica, lo pueden checar con los estudios, esto fue generado gracias a un metaanálisis, no es nuevo, es en la revista de Alergia de México, y gracias a esto ustedes pueden ver cuál sí tiene y cuál no tiene registro sanitario. ¿De dónde saco esto? Características de los estudios clínicos en los lisados. ¿Cuál tiene estudios clínicos? ¿Cuál tiene estudios en seguridad? ¿Cuál tiene dosificación en niños? ¿Cuál tiene la composición bien desarrollada y descrita? Experiencia después de la poscomercialización. Estos son los estudios de farmacovigilancia. Referencias en las guías de tratamiento GOLD, enfermedades respiratorias. Recomendado en otras guías que se basan en guías. Grado A, nivel 1B. Y en estudios en Cochrane, que son de calidad, ya sabemos que Cochrane es el que recopila revisiones sistemáticas y metaanálisis. El único que lo tiene versus el resto de los tratamientos. Entonces creo que aquí si ya empezamos a checar la bibliografía y por qué les dicen, cuando mi compañera les dice este es el bueno, pues al menos en un laboratorio ético les van a mostrar qué es lo que realmente se muestra. D53 es, como ya sabrán, uno de los tratamientos también que tienen a la mano. OM85 global, OM85 en México, que va de la mano con lo que acabamos de ver anteriormente. Entonces ya tenemos más de un estudio que lo comprueba. Pidotimod, otro tipo de tratamientos. Luego, por ejemplo, por aquí no sé si se ha movido Pulmonarom
Pulmonarom antes se hacía con otro combo de bacterias, se rompía de manera por vibración, es decir, mecánica. Llega a la evolución, que es OM85, se los digo de verdad, porque si ustedes ven Pulmonar OM, es OM Pharma, OM85 es OM de OM Pharma, ¿sí? Es la evolución, nosotros somos al siguiente paso. Entonces, cuando nosotros lo comparamos, tenemos que ver cuál es el resultado de lo que les platiqué hace rato, interferón y L6. ¿En qué se traduce? Bueno, en que nosotros sí la estamos levantando, ¿vale? Esto es de acuerdo a una dilución generada con OM85 versus Pulmonarom. Esta es la respuesta en interleucina 6, esta es la respuesta en interferón. Como podrán ver, probablemente la diferencia está en la ruptura de las bacterias. Cuando no alcanzamos una ruptura de manera alcalina bien dirigida, probablemente no vamos a tener toda la respuesta clínica que nosotros esperábamos. Directamente adaptado, porque está en colorcitos, pero es la misma gráfica del estudio de Roth que les puse al inicio. ¿Quieren ver algo más gráfico? En lugar de irnos a estos que solamente tienen gráficas y numeritos, vamos a ponerlo en imágenes. Cultivo celular pulmonar con tinción. Aquí ya les pusieron rinovirus, le pusieron tinción al rinovirus en verde, OM85, y aquí ya le pusieron el virus más OM85. Mayor sobrevida de células pulmonares, menor número de células infectadas, menor capacidad de infección de las células de los virus. Creo que aquí ya cuando ponemos esto de manera visual es más que obvio. Yo ahorita les dije, me gusta ahorita lo visual, creo que es más bonito. Les dije, mi niña sufre menos asma. Paciente normalito, estamos viendo de manera directa en un corte sagital un alveolo, un bronquiolo, perdón, lo vemos directo, paso de aire por aquí. Esto es hematoxicilina iosina, el que pinta el moquito. Paciente infectado, asmático. Todo esto es una colección de células inflamatorias, pierde obviamente la anatomía y aquí se llena de moquito. Está totalmente obstruido. Entonces, cuando pasa por el aire por aquí, yo pongo mi estetoscopio que escucho las famosas sibilancias. Paciente OM85, en la misma respuesta asmática, vemos como hay una prevalencia de la anatomía, sí hay un incremento de células inmunes modulado. No hay moco. La producción de moco es mínima, suficiente para proteger el epitelio de mi paciente. Por eso es que hay un estudio en el que, aquí este es el doctor Razi, es un turco que se dedica también a hacer estudios pulmonares, hay una disminución de las sibilancias prácticamente en un 40%, tras 3 meses del uso del tratamiento. Yo encantado con el medicamento. Y esta es una gráfica que está directamente tomada de los estudios del doctor, con él trabajamos mucho y muy de la mano. Pacientes complicados, ahí sí le puedo dar más de los 3 meses. Los estudios me dicen que si yo le doy 30 días continuos, lo dejo descansar un mes y le doy el sistema clásico, me puede ayudar incluso con pacientes que tienen exacerbaciones de POC o de bronquitis crónica. Es decir, paciente que ya está dañado no solamente del sistema inmunológico, sino del tejido pulmonar. Hay una reducción, misma respuesta, hay una disminución prácticamente de la mitad de las infecciones y por lo tanto una disminución de cualquier tipo de exacerbaciones de la enfermedad que tenga el paciente. Conclusiones: si yo conozco el mecanismo, es más fácil que yo pueda interpretar los siguientes estudios. Puedo disminuir los antibióticos y el impacto del sistema inmunológico. Ya sabemos que no solamente es generar superbacterias, es no dañar mi sistema inmunológico matando a mis propias mitocondrias. ¿Existen aún retos? Claro que sí. Lo mejor es estar al pendiente de los próximos estudios y si ustedes pueden generarlos, pues qué mejor. ¿Preguntas? Muchísimas gracias por escucharme y quedo a la orden. Gracias, doctor. Gracias. Discúlpenme que haya tomado más de su tiempo. Son cosas que, como habrán visto, me gustan. Me gusta hacer investigación. Espero que las siguientes sean investigaciones mías, que las estamos llevando aquí en México con mi nombre. Y pues quedo igual, de todas maneras, a la mano y abierto en caso de que tengan preguntas. Hoy, ahorita, después, con todo gusto, si alguien necesita una tarjeta, con todo gusto. Si no, se pueden poner en contacto con mi compañera. Con todo gusto resuelvo todo lo que se necesite, siempre con medicina basada en evidencias, que creo que en el área médica, si no nos movemos nosotros con ética, no tenemos nada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por lo pronto? ¿Situación? ¿Comentario?
Mire, los mejores resultados, y esto lo tengo que ver y es por eso que me gusta presentar esto. Cuando yo presento estos resultados es porque yo ya tengo pacientes que ya tenían infecciones recurrentes, o sea, ya tenían el diagnóstico. Y entonces ahí es cuando yo le doy a un 85 y ahí sí se ve el resultado, clínicamente. Si yo tengo un paciente que me presenta 1 o 2 infecciones al año, a lo mejor tiene un buen sistema inmunológico. 1, a lo mejor no voy a ver la diferencia. 2, a lo mejor no era necesario. Ahora, si lo que quieren es reforzarlo, porque ahí viene la temporada invernal, es un paciente que ya está cambiando, ya está en cierta brecha de edad, ya va a empezar a guardería, pues entonces está bien dado. De hecho, los estudios que se están generando actualmente es pacientes recién nacidos, incluso en pacientes en pretérmino, se los están dando para que no lleguen a generar las infecciones que se presentan en este tipo de pacientes. Se les está dando en pacientitos de 0 a 2 años que tienen todo el... digamos que lo que los rodea en cuanto a genética y ambiente para generar asma. Se los están dando para que no desarrollen el asma. Entonces, sí hay estudios que se los están dando para que no se enfermen, aunque no sean pacientes con infecciones, sí. Entonces, nada más hay que ver, hay que elegir bien al paciente y ver cuáles son las necesidades que nosotros vamos a observar. A lo mejor no vamos a observar nada, pero el paciente está mejor. De que se tiene una respuesta positiva inmunológica, ¿la va a tener? Sí. Nada más hay que elegir bien al paciente. Desde paciente pediátrico hasta geriátrico. No hay ni uno que no hayamos visto en los estudios que tenga buenos resultados. ¿Dónde es donde menos hemos visto? En el adulto joven, en el adulto económicamente y sexualmente activo, en esas edades, que realmente uno ya trae un sistema inmunológico bastante preparado y también lastimado. Entonces es difícil que en ese punto podamos generar nosotros una diferencia significativamente clínica. Ahora, sin embargo, cuando empiezan a caer en inmunosenescencia, ahí lo podemos ver más, porque ahí sí lo necesitaban y podemos ver realmente las diferencias clínicas. Si usted ya tiene un paciente con EPOC en actividad económica y está teniendo muchas recaídas, está perfectamente bien otorgado el tratamiento. ¿Sí? ¿Más preguntas? Doctor, por favor. Clínicamente habría una mejoría si combinamos, por ejemplo, OM85 con pidotimod. No es la primera vez que me hacen la pregunta. Y lo dijo, y creo que lo dije un par de veces, porque creo que ellos traen la insignia de voy a despertar directamente las células T y eso te va a generar a ti la respuesta clínica. No existe ningún medicamento que vaya directamente a despertar a las células T. Eso no sucede así. Tú lo que necesitas es que tu célula dendrítica te despierte la célula T. Eso es lo que pasa, eso es inmunológicamente el paso fisiológico. Entonces, pidotimod, como todos los inmunomoduladores o estimulantes, que ese es un inmunoestimulante hasta que no se demuestra lo contrario, lo que va a hacer es despertar a la célula dendrítica mostrando una fracción de una proteína que ustedes ya han de saber, no es orgánica, es sintética. Y entonces va a despertar, sí, con cierta dirección a las células tipo T. Hasta ahorita son sus estudios porque nos hacen falta conocer más del tratamiento. Yo le diría a usted, si es el mismo paso de despertar a la célula dendrítica y yo ya le estoy diciendo que con 3 meses de tratamiento tiene un tope porque ya no hay más inmunoestimulación, te estoy diciendo 6 meses en un paciente normal, no tiene caso. Tu inmunoestimulación ya llegó a un tope. ¿Para qué le doy yo 2 medicamentos que van a hacer el mismo efecto? Le voy a poner más o menos qué es lo que pasa con los antiinflamatorios, no esteroideos. Si yo le doy ibuprofeno y le doy a lo mejor, no sé, cualquiera que dé de manera regular, que sea un COX, no, aquí está todo el show, para que también lo sepan. Diclofenaco es más COX-2, porque a veces estamos muy acostumbrados a escuchar que meloxicam y que, de hecho, diclofenaco es más meloxicam que ibuprofeno. Vamos poniéndolo en esas 2 situaciones, ¿no? Tenemos 2 COX no selectivos y los vamos a dar juntitos. Desde la escuela nos dijeron, no tiene caso, no vas a disminuir ni más la inflamación, ni el dolor, ni la respuesta en fiebre, porque actúan en el mismo sitio. Lo mismo tenemos aquí, doctor. Van a actuar en el mismo sitio. Que pidotimod diga que tiene más acción directa sobre células T, tiene que pasar por la misma cascada. Y es lo que también les decía cuando les puse las 2 esferas de la respuesta inmunológica. Si solamente estás activando una de las estirpes tipo T,
pues te estás perdiendo de una colección preciosa de otras células que te van a también a proteger, sobre todo de la generación de IgA o de IgG o de la regulación de la IgE. No tiene caso. Entonces, si lo que quiere es disminuir infecciones respiratorias, ya tiene uno, con dosis topada. Si lo que quiere es nicharnos a lo mejor, porque ellos les dicen, es que yo estoy súper bien para un tipo de virus en un tipo de infección. Bueno, si tú tienes toda la respuesta clínica ahí, pues adelante, ¿no? Si es para eso y te ha demostrado buenos resultados, ojo, chéquense la diferencia entre estadístico y clínico, entonces utilícenlo ahí. Si lo que queremos son infecciones inmunomodular, no hay mejor tratamiento que este, doctor. Y la verdad es que las combinaciones en este punto es el mismo sitio de acción. Yo no le vería la necesidad, o no creo que haya un estudio en el que haya un boom o una mejor respuesta, no lo hay. Doctor, y otra, ahorita que comentó que tiene que ver la vida sexual con el sistema inmunológico. ¡Ay, qué buena pregunta! Y esta caramba. Mire, aquí hay, y más por el boom que se está dando ahorita por lo de la sexualidad. Los cambios en la sexualidad despiertan ciertas hormonas y las hormonas pueden generar una cierta inflamación o no. En el hombre, de manera directa, el mantener vida sexual activa va a generar una mejor condición testicular. La condición testicular va directamente relacionada con la generación de cortisol, y el cortisol es directamente relacionado a la generación o no de un buen sistema inmunológico en cuanto al sistema de inflamación, ¿no? Y eso ya sabemos que si tenemos un paciente que está tomando corticosteroideos que le van a atrofiar el sistema inmunológico, es directamente relacionado con hormonas. Lo mismo me puede pasar yo a mujeres. Ahora, es una cadena más difícil. Pero sí, si hay una sexualidad en la edad sugerida en mujeres, tenemos una buena calidad inmunológica. Y entonces sí tiene que ver a disminución de vida sexual. Es posiblemente que encontremos una disminución del sistema inmunológico, porque además no es una agresión, pero sí es un movimiento de tejidos que pueden estar indicando que necesitamos reparación de algunos de las capas o de los endotelios. Entonces vemos una mejor respuesta inmunológica en los pacientes que tienen una vida sexual activa sana. Entonces sí es menor la respuesta que te puede dar, ¿no? Directamente tendríamos que ver cada uno de los pacientes. Sí, doctor, gracias. ¿Más preguntas, doctor? No, ya no. ¿Quién más? Doctor, por favor. Doctor, en el caso que ahorita se está recetando mucho la tosferina, hacíamos tosferina, pero que era... Y la tos perruna. Sí, casi usábamos la tosferina para cenar. Actualmente, podemos diagnosticar tanto niños como la lista de... ¿Qué crees que no la encuentro? Sí, claro, claro. La doctora Guille Gutiérrez, porque ella es capaz de ella es una de con ella Es correcto. Mucolíticos o expectorantes. ¿Cómo podemos, pero cómo podemos decir al paciente, sí, usted está invitado a diagnosticarlo actualmente, para que no le cause? A ver, el problema que uno sería, doctor, tenemos que generar un diagnóstico correcto con el paciente. México es uno de los países más conocidos porque genera diagnósticos sin necesidad de algunos estudios clínicos, ¿no? de gabinete. Casi al paciente no le mandamos a hacer ni cultivo de esputo, ni mucho menos un antibiograma. Al paciente lo escuchamos nosotros y ya tenemos suficiente para generar un diagnóstico. Casi nunca lo mandamos al neumólogo para ver pruebas de referencia, ni de retención de aire, ni nada, para poder decir que realmente fue una tosferina. Sin embargo, el arte del médico mexicano nos lleva a generar excelentes diagnósticos con una tasa de fallo baja en comparación con otros. ¿Que es buena? No. Sí erramos mucho. Pero en comparación con otros países estamos bien, sobre todo para las necesidades económicas. Entonces, de ahí, creo que la tosferina es fácil de identificar porque tenemos grupos de edad y tenemos respuesta clínica, que es el tipo de tos. Lo puedes escuchar y vemos la focalización de la respuesta inflamatoria pulmonar, y obviamente también podemos escuchar la focalización de donde está la disminución de los sonidos por la acumulación ya sea de pus, bacteria y contenido inflamatorio. Para este tipo de pacientes habría que ver cuál es la necesidad.
Si es un paciente que ya está complicado, para llegar a tosferina quiere decir que no tenía el mejor sistema inmunológico, pues entonces, ¿sería un paciente indicado este tipo de tratamientos? Sí, claro que sí. Vamos a subir las defensas y vamos a mejorar la posibilidad de que el paciente salga adelante con su propio organismo. Además de que podemos dar el antibiótico, de acuerdo a la infección. Si el paciente requiere un antibiótico dirigido, lo puedo dar junto, claro, al mismo tiempo, si es necesario. Puede comenzar el día de hoy con el antibiótico y con el OM85 para que tenga una mejor respuesta, sobre todo en infecciones complicadas. Si es un paciente con EPOC que ya tiene tosferina, bueno, pues ya ni se diga, no estoy hablando de escenarios catastróficos. Ese tipo de pacientes, claro que le puede dar el tratamiento sin ningún problema. Y hay que recordar también qué es lo que hacen la mayoría de los jarabes, porque usted los comentó. Hay una revisión muy bonita en el Sevier sobre los jarabes. Y hay que ver cuáles tienen realmente una utilidad, porque la mayoría que se nos venden en las farmacias para nuestros pacientes tienen diferencias estadísticamente significativas, estadísticamente, clínicamente no tanto. Hay algunos mucolíticos que sí sirven, hay algunos jarabes para disminuir ¿cómo le llaman? La irritación neuronal que sucede en el nervio vago que nos lleva a la tos, sí lo sirven para la tos seca que le llaman. Pero la mayoría de los jarabes que tenemos hoy en día o son placebos o son medicamentos que lo único que hacen es darle un pequeño descanso inflamatorio a la garganta y realmente no sirven. Entonces habría que ver cuáles son los que ustedes están ahorita recetando, ver qué es lo que le están generando a su paciente y ahora sí que redirigir los esfuerzos a darle el mejor tratamiento a mi paciente, que es más o menos lo que pasaba con el antibiótico ahorita que se los explicaba. Estamos muy acostumbrados a que pensamos que el antibiótico le va a pegar a la bacteria y nada más. Cuando no, lo que no nos explican es que el antibiótico también le va a pegar a mi organismo. Entonces hay que volver a redirigir qué es lo que estamos haciendo y elegir el mejor medicamento con medicina basada en evidencias, con una respuesta estadística y clínicamente significativa. Entonces hay que darle una buena leída a lo que se necesite. Respondí la pregunta, doctor. Excelentísimo. ¿Más preguntas, comentarios? ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Cómo lo podemos adquirir? Ay, me ayudas. ¿Cómo lo pueden adquirir? Bueno, les estoy entregando la publicidad de hoy. OM se llama Bronchogaxón. Si ustedes necesitan mis datos, que bueno, así es como lo encuentran en las farmacias, pueden pedirme mis datos por favor a la doctora Elma y de alguna manera podemos estar en contacto. Por supuesto. ¿Me hace favor de llegar por el WhatsApp su correo? Sí. Y listo. Ah, de una vez. Denme un segundo, ¿no? Sí, por eso. Pero ya tiene años. Como pueden ver, así es, la recomendación para... Hay dos presentaciones, bueno, tres. Una que es de sobregranulado, que tiene la diferencia entre el sobregranulado y la cápsula infantil, que los dos son de 3.5 gramos. Es que el sobregranulado viene con un poquito de fécula de maíz para que se homologue más fácilmente de los líquidos. Ninguno de los dos tiene olor ni sabor. Entonces, de hecho, una recomendación en la publicidad no sé si venga, pero la cápsula infantil se puede abrir para incluir. Perfecto. Las dos cápsulas, tanto la de adulto como la infantil. Me faltó que le definieran más. Bueno, se puede dar a partir de los 6 meses hasta pacientes que son súper adultos. El cambio de peso en los infantes es importante porque ahora hay bebés que tienen 9 años y pesan más de 35 kilos. Entonces a ellos, ustedes saben que por dosis corporal les recomiendo que piensen en la presentación de adultos. Así es. Igual la presentación de adulto que viene en una cápsula súper pequeña se puede abrir para diluir en caso de que los pacientes muy mayores ya no puedan diluir. O el niño también lo que es. Sí. Así es. Les digo que no tiene olor ni sabor, entonces, bueno, y como pudieron ver en la plática del doctor Bakul, el peso molecular es de menos de 100,000 daltones. Esto quiere decir que no se
metabolizan. Realmente ese es una o la más grande de las ventajas del Romichobacson con respecto a los otros inmunoestimulantes. Así que el hecho de que en la IPP venga de que se debe consumir en ayunas es solamente una recomendación de físico. Con gusto. Pero el paciente realmente puede escoger el horario en que no se le olvide la toma, no importa que haya terminado de comer, y tampoco si está tomando otro tipo de terapias, no tiene ninguna influencia. Sí, lo que incluye es cuando son niños muy pequeños que todavía toman Namila o Pipeta, les recomendamos que sea en 2.5 mililitros para que estén completamente seguros que de agua, jugo, leche, lo que sea, que sepan que el humanito puede tomarse todo sin que se quede asentado en la botella, ¿vale? Hay algunos papás que tienen unas mañas impresionantes. Cuando son cápsula, la vacían en una cucharita, la dan directamente en la boca y después se avientan el trago. Entonces, el caso es que todo el polvo quede dentro del organismo, ¿vale? El tratamiento para los 3 meses que consumir. Aproximadamente, si ven su publicidad, hay una presentación de 30 días y está aproximadamente en unos 2.200, 2.300. Bueno, en algún momento, por favor, pídanle mi teléfono a la doctora Elsa para, en caso de que tengan alguna cita, vemos que podemos apoyarlos en cuanto a costos y las recomendaciones de farmacias, etc. ¿Vale? Sí, te iba a preguntar, ¿están en cualquier ya farmacia o...? Estamos en todas las farmacias. De hecho, a veces les recomendamos a ustedes que, como es un tratamiento a mediano plazo, porque son 3 meses, a excepción de que quieran manejar 30 días de corrido, algunas veces, cuando nosotros tenemos un poquito de menos costo, es en farmacias Guadalajara, y ahí dirigimos a los pacientes en particular. Tampoco es necesario que compren los 30 días cuando el tratamiento va a ser mensual y le ayudamos al paciente a amortiguar el gasto. 10 días, el siguiente mes. 10 días descansan 20, 10 días descansan 20 días. Así es, son 10 días por 3 meses. Así es. 10 días por 3 meses. Sí, 10 días descansa los 20, el siguiente, o sea, porque Gracias. Les agradecemos su atención, agradecemos 30 días. al doctor por toda su colaboración. Ya le hice llegar su reconocimiento por parte de todos nosotros por la excelente plática que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias. Y finalmente, miren, esta es la página del Grupo SMACE. Ahí estamos subiendo una serie de videos relacionados con todo lo que hemos estado viendo. El último fue ese de abordaje de la dispepsia funcional, que fue allá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es más y nada más? Grupo, en el YouTube. Ok, Grupo SMACE, por si en alguna ocasión no pueden asistir, no pueden venir. Entonces estos videos que ahorita los estoy tomando, lo voy a subir al YouTube, al Grupo SMACE, que lo acaban de ver, y ahí lo van a ver. Les pido de favor que se suscriban al canal, como todos los youtubers. Que Es se suscriban, manita para arriba, 2023. y si pueden un comentario, ¿sí? y compartírselo. Sí, si ustedes no pueden asistir a la sesión presencial y ven el video y ponen un comentario, se les toma como asistencia, ¿no? Okay. Para que puedan incrementar sus puntos, por favor. Nada más que para que sea válido el comentario lo tienen que colocar al final de la sesión. Ven todo el video para que se contabilice como vista, porque si ustedes empiezan a verlo o nada más se asoman y hacen un comentario y no hacen la vista, no va a coincidir que hicieron un comentario y no hay vistas adicionales en el programa. Trampa. Sí, como en la secundaria, Okay. en la primaria. No. Entonces hay que ver el video completo y luego el comentario. Oye, doctor, Gracias. ¿puedes hacer eso?
alguien va a venir, entonces se dará. Es que para No creo que no venga. No creo. No creo que no venga. ¿Qué voy a hacer con lo mío, señorita? Ya te mandé. Si vienes y van, ¿cuántos puntos van? Tiene 36. Ya lo mandé para el sábado. Ya lo mandé, que lo vean. Una manita para arriba y 2 comentarios nada más. Si venimos, ¿cuántos puntos son? 3 puntos por. Está bien. 3 puntos por Muchas cada gracias. sesión. Gracias. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Doctor, sus documentos. Gracias a todos. Cuídense. Ah, ya aquí lo tengo. Me voy a escribir para que Ajá, al puesto. Sale, gracias.